conversar con la doctora Chinda Brandolino, temas que hacen a la vida en otras partes, el sionismo, las vacunas y cuantas cosas más que ella lo aborda con mucha solvencia permanentemente. Chinda, bienvenida a la Frecuencia Canal 7, una vez más estamos juntos. Doctora Brandolino, ¿me escucha? Ahora no la escucho yo a ella. Amigo querido, perdón, Raúl, te Sí, estoy escuchando por el teléfono de mi secretaria. En así mi es. teléfono donde tengo tu imagen no te escucho. Bueno, no importa. Lo que interesa es que puedas exponer qué es lo que está pasando, cuáles son los temas más importantes que corresponden y particularmente algún comentario de las últimas entrevistas que tuviste, algún video que sea destacable. Chinda, te escucho. No, mirá, estuve hace poquito en la capital de Chaco, Resistencia, el jueves con Julio Razona, que fue una exposición sobre la salud y la libertad que declaró el intendente de Resistencia de interés municipal. Hermosa, sala llena, llena, llenísima, la gente encantadora como es la gente del litoral argentino y del norte. Así que ahí, sí, me explayé grandemente sobre los efectos adversos de todas estas sustancias, ¿no es cierto?, que están en los documentos como obligaciones públicas. Y bueno, la gente preguntó, mostré muchos videos sobre esas realidades tan dolorosas, ¿no es cierto?, chiquitos con autismo, y además algunos videos documentales sobre las palabras de Aldous Huxley y Bertrand Russell, quienes Bertrand Russell dice expresamente, lo tengo ahí grabado, lo tomé de un documental justamente de Alex Jones, que donde Bertrand Russell, que además lo escribió en varios folletos y libelos del tema, dice, con nuevas vacunas haremos lobotomías parciales, nuevas vacunas y sustancias químicas haremos lobotomías parciales y crearemos una subespecie de zombies imbéciles que acatarán nuestras órdenes, ¿no es cierto? Es decir, sí. Declaración de parte, relevo de prueba. Acá tenemos ministros, entre ellos el ministro de la provincia de Buenos Aires y también otros ministros, entre el cual está el nuestro de Salta, que están amagando con cárcel a quien no se vacune, no obstante haber este antecedente nefasto de los efectos lamentables que ha producido a partir del proceso vacunatorio, que las personas que tienen las fallas, los problemas de salud o los muertos, no es por la enfermedad propiamente dicha, sino por el efecto de los tratamientos. Exacto, lo que pasa, Raúl, es que han hecho un trabajo tan fino de información parcial a través de la OMS a los distintos cuerpos médicos por una pericia que discutimos el año pasado en el en los forenses de mi ciudad. Los efectos adversos por los cuales murió el chico los atribuían al COVID, que además el chico tuvo después del inóculo, y no el inóculo. Una cosa tremenda cómo se niega esa realidad que estamos viendo todos los días. Quieren atribuir, y gente que no tuvo COVID y solo tuvo el inóculo, ha muerto, ha enfermado gravemente, pero no lo ven. Realmente, Raúl, es algo desconcertante cómo el cuerpo médico argentina, excluimos a los ministros, porque los ministros son personajes políticos que además tienen causas por enriquecimiento ilícito, tienen conflictos de intereses, es decir, es gente que juega, utiliza la política para sus fines propios, ¿no es cierto? De hecho, el ministro de la provincia de Buenos Aires tiene iniciadas causas por enriquecimiento ilícito, por lo menos denuncias por enriquecimiento ilícito, y fue procesado por el caso del fentanilo contaminado. Vos imagínate con qué autoridad moral este hombre puede hablar sobre nosotros, sobre los médicos que atendemos el consultorio 24 por 24. Continuamente, hace 46 años que soy médica y asisto a veces a destajo, cansadísima, enfermos que han deteriorado su salud a partir del inóculo del 2021, ¿no es cierto? Este hombre se arroga el derecho de juzgarnos a nosotros. Y fíjate vos, causa por fentanilo contaminado, vínculo de parentesco y gestión, esta causa generó una
fuerte polémica en 2025 y 2026 debido a que la investigación involucra el laboratorio HLB Pharma, principal proveedor de la cartera de salud bonaerense, mientras la causa era instruida por el juez federal Ernesto Kreplak, hermano del ministro Nicolás Kreplak de Salud. El juez, en vez de renunciar alegremente, siguen adelante. El juez Ernesto Kreplak, ministro Nicolás Kreplak, por su presunto vínculo con el laboratorio, y el empresario Ariel García Fulfaro. Denunciantes, el Gobierno Nacional a través de la querella y la Municipalidad de Rosario, que solicitaron la recusación del juez y alertaron sobre el conflicto de intereses y la compra de fentanilo a un laboratorio cuestionado por la calidad de sus productos. En agosto del 2025, el Gobierno Nacional buscó recusar al juez Kreplak tras la muerte de casi 100 personas por fentanilo contaminado. Sigue el expediente, Bueno, pero Bien, quiero... casi bien de familia, diría yo, en la justicia. Claro. Vos fijate, ni el menor escrúpulo de disimular. El hermano lleva a cabo la gestión de la cuestionada de legitimidad moral por el hermano y siguen adelante. Bueno, este hombre a mí pidió una sanción al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires contra los médicos que hablamos en el Congreso de la Nación. Me llegó la notificación del Colegio de Médicos hace unas semanas, que están bajo secreto de sumario. Por supuesto, 2 comentarios. Tristísima la actitud de los colegios de médicos que deben amparar y proteger a sus profesionales. En mi caso, 46 años de carrera impecable, con nombrada por la Municipalidad Ciudadana Ilustre en el año 2008, con varios premios, como el Premio Santa Clara de Asís, el Premio del Sentido de la Vida, bueno, muchos otros premios, y sobre todo el de mi ciudad, ¿no? Del intendente de la ciudad. Y resulta que me procesa por haber hablado en el Congreso contra su política sanitaria. Que si hay alguien que debemos cuestionar su política es este ministro procesado o denunciado por diversas personas. Hace poco, no voy a decir el nombre, fue incoada una demanda contra él por enriquecimiento ilícito y se arroga el derecho de pedir sanción. Y lamentable la actitud del Colegio de Médicos. Lamentable. y bueno, será Hay que entender bien la ley, que hablar merece la pena capital y matar solamente una observación, diría yo, para ver cuáles son las desubicaciones que tienen todas estas personas que están haciendo en forma abusiva e incoherente un poder que, aparte de lo que estamos hablando de salud, tenemos que ver lo que está pasando en distintas partes del mundo, atropellando derechos y yéndose 14.000 kilómetros un presidente para decir si tiene que elegir o no los candidatos a presidente o quién puede ser el presidente, si es de su gusto o no, lo va a dejar perdurar o si no lo mandan a matar. En ese estado de situación de absolutismo absurdo, en donde matar a personas es casi una normalidad, yo creo que esta gente se está asimilando a esa metodología, ¿no? Así es, Raúl, así es. Es decir, nuestra vida no vale nada, sus intereses económicos son los que valen, su dictadura política es la que vale, sus maniobras políticas, y tenemos que decir a voz en cuello que no hay Estado de Derecho en Argentina ni hay democracia, que hay un gobierno absolutista dictatorial, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y todos aquellos que se arrogan el derecho de disentir verbalmente son sancionados o cuestionados. Recordad que esto no es de ahora, empezó en el 2021 cuando los médicos, que amparados por el derecho de libertad de movimiento que tenemos los médicos para trabajar, trabajando en nuestra profesión, fuimos a Rosario a pedir un debate público. Eso es parte de nuestro trabajo de médicos para iluminar una cuestión sanitaria gravísima como fue el tratamiento de la pandemia y la inoculación de vacuna COVID. Fuimos corridos, 8 policías por cada uno de nosotros, Mariano Arriaga, Getor, encapuchados y encerrados 3 días de cárcel, y ni te digo el pobre concejal Chaboscoy, que es un caballero, lo mataron a golpes además de apresarlo. Decime, mientras el narcotráfico se enseñorea de las calles de Rosario, decime, Raúl, si hay Estado de Derecho. Esto no es Estado de Derecho, es una tomada de pelo, es una dictadura absoluta, con policía del pensamiento. Es tristísimo. no. La policía pasó a ser algo así como los sicarios del poder, porque el poder no se rige por leyes, sino por órdenes políticas, y las políticas están totalmente diferenciadas en sus acciones y palabras
de lo que tendría que hacerse realmente, el respeto a la Constitución, la anulación de derechos a negarse, la anulación de la ley de consentimiento informado, de hecho, la están haciendo a partir de que van a decir que van a meter preso al que no se deje vacunar. Y el consentimiento informado, si es ley, ¿por qué se lo va a negar a esa posibilidad de aplicar? Bueno, en fin. Decirte algo, el mismo Tayana amplió las causas de lo que se considera delito de lesa humanidad en el Tratado de Roma. Y la causa que agregó Tayana es justamente inocular sustancias contra la voluntad de la persona. O sea que toda esta gente que está gobernando en los dos ámbitos, en los ámbitos provinciales y nacional, si realmente persiguen a quienes no se quieren inocular, están cometiendo un delito de lesa humanidad. Y no hay derecho de utilizar esto como política sanitaria. No se puede, el ser humano no es un objeto del bien común. El ser humano es el sujeto del derecho. Yo no puedo sacrificar una persona, como en los regímenes totalitarios, por un supuesto beneficio social. Entonces no estamos en democracia, estamos en un gobierno con un criterio marxista. El hombre es el sujeto de derecho, no es un objeto de bien social. Ni el homo produce, que dijera Marx. Entonces, saquémonos la careta, digamos, estamos en un absolutismo dictatorial con criterios marxistas en el gobierno, o, no sé, o somos enemigos del pueblo y tomamos el poder, algo así. Hay que, y si se disfrazan de demócratas, entonces los podemos acusar de delito de cometer delitos de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. No es que Lo que dices, Chinda, tenemos que entender que el temperamento al caponesco que tienen estos personajes los lleva a confundir los delitos que cometen al violar leyes y derechos que están consagrados constitucionalmente e incluso deslegitiman la ley desde el momento que ellos hacen leyes opuestas a la Constitución, en consecuencia carece de legitimidad por caso de la ley 27.419, en la cual imponen la vacunación y otras cosas más. Pero, Chinda, vos sabés que este tema lo hemos tocado varias veces. Contame qué te parece la nueva aparición de estos personajes que van a venir en cantidad de 300.000, les han dado 100.000 hectáreas, nos hemos enterado que les dan jubilaciones, que ya hay 17.000, esta mañana estuve hablando con Gastón Alberdi, me dice hay 17.000 con jubilaciones que ondan en el orden de los 550.000 pesos, sin haber aportado un peso. creo que el pueblo argentino fue, cautivado, tomado por asalto, reducido a la esclavitud y reemplazada su soberanía por la soberanía de otro pueblo. No sé si te enteraste, Raúl, el pasado 17 de abril, en la ciudad de Rosario, en el monumento a la bandera que inaugurara el general Belgrano, donde enarboló nuestra hermosa celeste y blanca, fue bajado ese pabellón, arriado el pabellón argentino e izado la bandera de Israel. Estamos 7 de abril. 17. Estamos hablando del 17 de abril, hace 11 días. Claro. Hay hechos que son absurdos, porque el 25 de mayo del 2024 fue el presidente al monumento a la bandera a hacer flamear la bandera de Israel. El problema es el adormecimiento de nuestro pueblo, o no sé qué es lo que está pasando, porque esto merece una reacción, y si en el 2000, cuando se fue de la Rúa, hubieron cosas que fueron ínfimas en relación a lo que está pasando ahora, y la gente está adormecida esperando que produzca un cambio y que mejore el vidrio de la vida, siendo que lo está arreglando al vidrio, lo está limpiando a martillazo, cosa que es imposible, ¿no? Mirá, yo creo que es generacional. Hasta el 2001 había todavía gente activa de mi generación. Hoy tengo 72 años, 26 años después o 25 años después, y todavía nuestra generación, la tuya, la mía, peleaba y salía a la calle y rompía por lo que tenía que romper si no era escuchada. Por eso hubo una guerra de Malvinas, sabiendo la inferioridad de condiciones, nuestros soldados son héroes, no chicos de la guerra, son héroes, señores de la guerra, que son un ejemplo para el mundo. Recuerdo lo que dijo el mismo Jeremy Moore, comandante de la flota inglesa: el país que más bajas infligió a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, contrariamente a los disparates que dicen los medios.
héroes de la patria, soldados nuestros, orgullo de la Argentina. Por eso se llegó a Malvinas. Antes morir que vernos pisoteados, que nos quitaran el pabellón. Y ahí agrego otra cosa de este presidente, sacó la bandera de Malvinas del Senado, una vergüenza, un horror. O sea, indudablemente, Raúl, el presidente está gobernando para Israel en contra de la Argentina, ninguna duda, ha desposeído a los argentinos de todos los recursos, del recurso hídrico incluido, está contaminando el agua de los argentinos, esto no es una cosa inocente, vos sabés que un pueblo que lo empobreces hasta el hambre y la sed, lo podés manejar y matar como querés, y responde indudablemente a aquel libro que escribió Teodoro Herzl en 1874, el Estado judío, donde su segundo capítulo es Palestina o Argentina, donde dice que Argentina es el estado ideal para que el pueblo de Israel se desarrolle, crezca, se reproduzca, que tiene muy poca población que puede ser reemplazada. Estamos en ese ámbito, en ese medio, en este momento de la historia, y lo más doloroso es que ya no está nuestra generación. Y todas estas generaciones que hoy deberían enfrentar este agravio monstruoso que está haciendo tanto este presidente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, vergonzoso, atentando contra la salud de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestros enfermos. Esta generación que le toca eso fue adoctrinada por estos medios masivos que vos heroicamente tratás de enfrentar, de que la gente tenga otra fuente de información con tu sacrificio, con tu esfuerzo, tanto como Juan Manuel Suárez Pinto, como Pedro Moreno, como Tati Restovich, periodistas de alma que tienen conciencia de su misión en la patria y en la sociedad. Pero bueno, lamentablemente pareciera ser que la mayoría del pueblo, o por lo menos el sector universitario del pueblo, que es el que toma decisiones, no responde a nuestros sacrificios, a tu sacrificio personal, a nuestro riesgo. Asumimos cada día al hablar riesgo de vida, de fortuna, de familia. Pero bueno, ojalá que quede un remanente en el pueblo argentino capaz de reaccionar y defender este hermoso país que Dios nos ha regalado, Raúl. Yo creo que tiene que haber una fibra argentina. Tengo la esperanza de que así sea. Bueno, esperemos que se cumpla porque en realidad la juventud, yo no me olvido nunca el 2020 cuando se hizo la aparición de esta supuesta pandemia, que fue la razón por la cual se les proveyó de celulares a todos los niños para que puedan llevar adelante sus clases, su educación. Y resulta que esa educación tenía la finalidad de instalar el celular como interferente entre la vida real y la vida virtual. Y todos fueron sumergidos en esa instancia. Y lamentablemente, ¿hola? Sí, escucho bien. Sí, estoy escuchando bien. A ver. Ahora sí. ¿Sí, ahí me escuchas? Ahora, recién ahora te escucho. Bien. Recién ahora, no te escucho. Hacía alusión a que los celulares se han puesto para, en definitiva, estupidizar a la juventud en la supuesta o digamos, la hipótesis de que le estaban ayudando a estudiar. Y al instalar eso apareció un interferente en todas las vidas, ¿no? Tremendo. Pero bueno. Tal cual. Y una disminución de la capacidad de la memoria, de la concentración y de la creatividad notable, notable. Pero bueno, estas son las reglas del juego. Tenemos que seguir con lo que tenemos, Raúl, pero no sé cuánto tiempo más podremos hablar. No sé qué pensás vos. Los hechos que hayan expulsado a los periodistas de la Cámara de Diputados y de la Casa de Gobierno, gente que estaba acreditada por su profesionalidad e idoneidad y fundamentalmente transmitían en función de los medios, porque no todos reflejan lo que es la realidad objetiva, pero que en definitiva hacían algo que les podía a ellos generar un inconveniente porque les veían los tránsitos o los ingresos, como lo fue esta gente de la criptomoneda que entraban y salían todos los días de la Casa de Gobierno. Entonces la prensa que pone en evidencia eso no le es conveniente, entonces están buscando un estado de complacencia y la mejor forma de lograrlo es poner una semidictadura con la fachada democrática, pero que en realidad es un atropello contra todo derecho y fundamentalmente contra la patria.
así es, querido Raúl. A ver, Así es. Algo de ¿Qué me Medio puede Oriente. decir de lo que está pasando en Asia Menor con lo de Irán? ¿Qué es lo que significa? Porque hace un rato también se alguna referencia que este señor manda lanchas desde gigantesca para enseñarle a un pueblo cómo tiene que votar. No sé qué es lo que tiene en la cabecita esta gente. mira, hay un designio que es bimilenario, ¿no es cierto? Pero que renace en 1874, como te dije hoy, que es la recuperación del Estado histórico de Israel. Pero, evidentemente, esta gente cuya, digamos, fuerza motora es la mismísima Inglaterra desde el siglo XVI, aconsejo a nuestros lectores un libro maravilloso, pequeño, que se llama Breve Historia del Anticristo, del padre Curra Medrano, un gran historiador y sacerdote argentino, donde dice cómo se va creando la masonería y cómo se crea el sistema de bancos y demás, y dice que desde el siglo XVI todas las familias aristocráticas inglesas están emparentadas por oro o por sangre con las familias israelíes. Efectivamente, Inglaterra es la que propuso en su momento, a principios del siglo XX, la creación del Estado de Israel o la recuperación del Estado de Israel que se concretó en 1948. Inglaterra favoreció con sus protectorados la instalación, favoreció la Guerra de los 6 días del año 66 y oculta, por supuesto, todos los desplantes que iba haciendo el pueblo de Israel frente a los ocupantes bimilenarios de ese territorio. Recordemos a la gente que ese territorio estaba ocupado por gente cuyos padres, abuelos, tatarabuelos vivieron ahí durante 2000 años, ¿no es cierto? Bueno, en este momento fueron masacrados en Gaza totalmente, creo que no quedó nada vivo, en Líbano, Siria, y sabíamos perfectamente que el foco de esta guerra desde 1991 es Irán. La guerra de Medio Oriente, que empieza con la guerra del Golfo de 1991, tenía como objetivo de la guerra Irán, por dos razones, querido amigo. La primera es que Irán no tomó deuda externa. Cuando, si hacemos un poco de memoria, le recordamos a nuestros amables oyentes, cuando en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, los tres líderes ganadores, Stalin, Truman por Estados Unidos y Churchill por Inglaterra, hacen un convenio, el Pacto de Yalta, donde se dividen el mundo y deciden, por supuesto, que van a crear los organismos internacionales de crédito para, a través de préstamos con intereses exponenciales, dominar políticamente a los países. Así nomás como te lo cuento, así fue, así se hizo, se fue utilizando, ¿cómo te puedo decir? Psicológicas, propagandas y términos para manejo de masas y manejo de individuos que fueron convenientemente preparados en el Instituto Tavistock, que se llama así, Instituto Psiquiátrico Tavistock de Control Mental y Manejo de Masas, y todos los países cayeron en esa treta. Argentina en su momento no, en el año 52 Perón manda una carta abierta al pueblo argentino, la leí en el archivo histórico con un pequeño pedazo de diario del diario The Times enganchado con un clip. El documento dice, o la carta del presidente de ese momento, no tomaremos empréstito argentino, comeremos menos, compraremos menos cosas superfluas, pero Dios nos libre de caer en manos del usurero internacional. Antes me cortaré las dos manos. Y en ese pedacito del diario The Times, te digo, de 1,5 centímetros por 3, una seca respuesta de Churchill, primer ministro inglés, que dice, a ese no voy a decir la grosería, solo las iniciales, HDP lo perseguiré en vida y después de muerto. Esta frase está en inglés y recordamos vos y yo que varios años después de muerto profanaron el cadáver y le cortaron las manos. Ese fue el país que no admitió deuda externa, y Irán, los dos únicos países. Enseguida, cuando se organizó la Revolución Libertadora, cuya pista te lleva hasta Bristol, seguimiento histórico, la Argentina dejó de ser un peligro y entonces quedó solamente con esa soberanía económica Irán. Y el siguiente delito que hizo Irán fue desacatar
en los años 80, después de Chernóbil, creo que fue Chernóbil, ¿te acordás si fue en el 83, en el 82? ¿Te acuerdas? Inmediatamente de los centros anglo-norteamericanos de poder se emitió la orden de desarme. Por eso la Argentina, después de Malvinas, en el año 82, tiene que desarmar y entregar el misil Cóndor. Eso estaban haciendo en el subsuelo de la Embajada de Israel, que fue la causa de la implosión de la embajada, tal como describe el entonces heroico diputado radical León, que fue expulsado del partido en ese momento porque en su revista Azul y Blanco cuenta lo que yo te estoy contando, que la explosión o implosión se debió a que estaban desarmando la cabeza del misil Cóndor para mandar a Israel, y debió la Argentina desarmar la central de Satucha y el Instituto Balseiro. Todo ese enorme adelanto que tenía Argentina fue desmantelado. Pero Irak no acató ninguna de las dos órdenes, ni tomó deuda ni desarmó. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene para el gobierno mundial eso? El país que es dueño de su energía es soberano en forma absoluta. Y recordando que la menos contaminante de todas, contrariamente a lo que se le hizo creer a la gente, es la energía nuclear. ¿No es cierto? Entonces, Cinda, te hago un aportecito de color. Lo de Chernobyl fue en el año 86, ese por un lado. Pero el aporte que te quiero hacer es que después de Bretton Woods vino la creación de lo que son los paraísos fiscales. ¿Qué tiene que ver el Fondo Monetario que se crea ahí, a poco se crea la OMS, con inmunidad diplomática? ¿Por qué? Si van a cuidar la salud tienen inmunidad diplomática. Son todas dudas que tiene que ir la gente analizando cuál era la misión concebida desde un principio la creación de este organismo, que algunos lo creen serio porque se ponen corbata. ¿Y qué crearon con los paraísos fiscales? Bueno, el político destruye su país y ellos le dan la escondite para el dinero. Eso es todo, para no hacerla larga. tenemos un libro autobiográfico del que destruyó la economía de Indonesia, John Perkins, 2 libros, donde cuentan cómo le pagaron a él como delegado del Banco Mundial para dar préstamos fabulosos y arruinar la economía de Israel que tenía, te dije de Indonesia, que tenía su economía regional floreciente, todo el pleno empleo, y hoy trabajan para Adidas por $1 diario, ¿no? La mayoría de los individuos. Ese hombre escribió 2 libros que aconsejamos a nuestra audiencia, ilustrando lo que vos estás diciendo, que se llaman Así se creó el Estado americano, uno, y el otro, Confesiones de un gángster económico, donde queda absolutamente claro lo que vos estás informando a nuestros oyentes, la creación de los paraísos fiscales, el trabajo, el lavado de dinero, la escapada de dinero, el empobrecimiento absoluto de países emigrando capitales para otro lado, etcétera. Y la suciedad con que proceden sin que puedan ser juzgados en ningún lado. Pero la esencia de eso es el desarme y el empobrecimiento a través de la deuda que les hace, como nosotros, perder absolutamente soberanía. Irán no lo hizo. Así está enfrentando una guerra terrible donde su aliado natural, de antes, pero expresamente dicho, fue en el año 2015 por el presidente Putin, Rusia, que directamente detiene el bombardeo que había iniciado el presidente norteamericano con la OTAN sobre Siria, año 2015, para llegar a Irán. Y cuando interviene Putin, por supuesto se retira momentáneamente de la OTAN, pero hacen lo que la estrategia de von Clausewitz dice exactamente: crear, desangrar con otra guerra al aliado más poderoso de nuestro poderoso enemigo. Entonces le crean la absurda guerra de Ucrania. ¿Y por qué la crean? Porque nadie entiende por qué sigue, porque le bloquean la exportación de petróleo, que es una de las principales fuentes, el alimento de petróleo de Europa, con sus 2 grandes gasoductos, sobre todo el que construyó en el Báltico, creando una situación de imposibilidad de exportación y desequilibrio en la balanza económica de Rusia. Eso por un lado, la guerra por otro lado, la instalación del ejército y la flota de la OTAN desde Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Egipto, etc. Y cuando todo eso fue realizado, la provocación y bombardeo de Irán, que 3 veces creyó en la palabra de Israel que iba a cesar el fuego, y como no cesó, Irán tomó una agresividad
por supuesto, defensiva. Tenemos que decir que los medios no están informando lo que verdaderamente pasa. Tel Aviv fue destruida completamente, totalmente destruida. No sé qué pasará y tampoco sé, no quiero saberlo, pero así como hay una alianza comercial en este momento y de investigación entre China y Rusia, obviamente si China apoya el eje Irán-Rusia y Occidente va a estar muy en peligro. Y nosotros también, de todas maneras, sin tener nada que ver, ni comerla, ni beberla, porque el que está en el sillón de Rivadavia nos puso del lado de Israel sin que tengamos nada que ver nosotros, porque nosotros tenemos comunidades israelíes y comunidades iraníes y comunidades rusas. La Argentina tuvo siempre esa generosidad ofreciendo sus bienes, su territorio, su mano amiga a todos los pueblos. No tenemos por qué eliminar una comunidad como es la iraní cuando nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia ni nada que ver con el conflicto que tiene Irán con Israel, ¿no es cierto? Linda, Sí, Escúchame, nos quedan 2 o 3 minutos. Contame qué perspectiva le ves a esta presencia declarada atento a las manifestaciones de nuestro presidente del asentamiento Josué, y donde van a darle 100.000 hectáreas y al mismo tiempo toda la construcción, mantenimiento y jubilaciones la vamos a pagar el pueblo argentino, que los garrotea a los jubilados nuestros todos los miércoles, pero para ello va a haber plata. ¿Qué va a pasar con todos esos 300.000 personas acá puestas, que no vienen, por supuesto, provistos del Talmud, sino vienen con elementos bélicos, como lo han hecho toda su vida allá en Asia Menor, que han invadido a todos los países que los perimetran? ¿Qué ves ahí? ha sido colonizada y los habitantes, o sea, nosotros sumidos a la esclavitud sin posibilidad de nada. Los mejores militares que tenemos, 7.000 militares presos, muchos mueren en la cárcel. Ese encarcelamiento de los militares indiscriminado, muchas veces militares que no tuvieron nada que ver con ninguna otra cosa del pasado, fue expresamente hecho para dejar indefenso el suelo nacional. El ejército actual está muy mal entrenado, sin recursos, entonces estamos indefensos desde el punto de vista militar absolutamente. Quebrados económicamente porque se encargó de asegurarse que toda la producción propia fuera exterminada por la producción importada, la producción de otros países. No tenemos recursos propios y no tenemos energía propia. El panorama es absolutamente negro. Hemos sido reducidos a la esclavitud. Y toda esta imposición ideológica me recuerda, y con esto vamos terminando, al libro de Aldous Huxley, si te acordás, Un Mundo Feliz, donde los bebés manejados por el gobierno crecían en almacenes de embriones y estaban clasificados en 4, alfa, beta, gamma y delta. A los alfa, que iban a ocupar cargos gerenciales, no les ponían nada. A los beta, 2 gotas de alcohol, a los gamma 4 gotas y a los delta 8 gotas. A medida que los iban intoxicando en ese útero artificial, iban siendo más retardados para cumplir las tareas más serviles. Eso es Un Mundo Feliz, dicho por el mismo Huxley en 1972. No fue una ficción, sino un proyecto político, y creo que lo hemos logrado, así lo dice Aldous Huxley. Esto es lo que están haciendo con nosotros. Los niños son gravemente alterados por estos inóculos absurdos, 50 vacunas antes del año, y a quien, como yo, como vos, eleva su voz, seguramente van a utilizar medios ilícitos para acallarnos. Esta es la realidad y espero que algún corazón argentino sea capaz de levantarse frente a este atropello. Por el momento no veo nada por el horizonte. El panorama es negro, Raúl. Bien, Cinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estaremos yendo y quedamos hasta cualquier momento, y ojalá tengamos más suerte con la conexión la próxima entrevista, porque nos hemos perdido 25 minutos de amagues respecto de la posibilidad de conectarnos. Y bueno, pero al final tuvimos, por supuesto, la posibilidad de decir algunas cuestiones. La lucha esta continúa, es todos los días, y por supuesto lo más caro que se tiene que generar es la conciencia y amor hacia nuestra patria. Y con eso se desprenden todas las virtuosidades.
Así es, Raúl. Te mando un abrazo desde mi ciudad, La Plata, con todo el cariño y el respeto que te tengo y felicitándote y alentándote para seguir con esta campaña a la que dedicas tu vida de información y formación de nuestra gente. Un abrazo, querido amigo. Y viva la patria.